Ya estamos en el vivo, ahora sí que sí. ¿Cómo ¿Ahora sí están que? todos? Sí, ya estamos en vivo. De a poquito se van a ir sumando las personas, van a ir en las diferentes redes sociales porque se va activando esto uno por uno. Y vamos a empezar este capítulo de los secretos de la inversión. Este día viernes, este viernes que está bien movido. Fui a almorzar afuera hoy día y se pasó la cantidad de gente que se está desplazando por la capital. Primero ahí saludito, Pamela Risco, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar con este capítulo de los secretos de la inversión y miren lo que tenemos hoy día. Vamos a presentarle a don Rodrigo Águila para hablar sobre activos en bolsa, que es algo que nos venían pidiendo hace rato. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias, muy bien, Francisco, ¿qué tal? Gracias por la invitación. La verdad es que una agradable sorpresa. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por estar aquí porque es algo muy entretenido y esto para quien no sabe, nosotros nos juntamos con una empresa que se llama Rankia. Para quien no la conoce, se la recomiendo mucho porque es un foro donde uno puede encontrar muchísima información de distintos ámbitos de inversiones. De hecho, yo la ocupo a veces para es como mi torpeo, para aprender algunas cositas porque tiene información muy interesante de distintos tipos de activos de inversión y entre ellos ahí conversando hicimos un match, hicimos ahí como una cosita interesante de decir, nosotros hagamos para allá unos webinars de inversión inmobiliaria porque ellos tienen una deficiencia en esa área, pero por otro lado ellos nos dijeron, oye, nosotros tenemos acá speakers de primer nivel para hablar de los otros tipos de inversiones. Así llegamos a conocer a Rodrigo. Así que Rodrigo, partamos con la presentación. Me encantaría saber que nos cuente un poco de ti. Un poco de mí, bueno, suena muy autorreferente, pero bueno, un pequeño resumen. Bueno, soy el representante de Rankia Chile desde este año 2021, o sea, soy bastante nuevito en Rankia. Bueno, en todo caso vengo colaborando con ellos desde el año pasado, estuve de expositor en la Rankia Market Experience Chile, el año pasado 2020, justo ante la pandemia, en marzo ahí en Las Condes, el Hotel Intercontinental, que fue muy exitoso el evento. Aparte, soy director de Multitrader Market. Multitrader Market es mi empresa de emprendimiento relacionada con el mundo de las finanzas y la economía y la inversión en renta variable. Soy analista de mercado, experto en macroeconomía, igual en microeconomía, pero no me gusta tanto. Y soy trader activo, trader de divisas y acciones. Gestiono capital de tercero a través de Multitrader Market, autorizado por la Autoridad Reguladora de Bahamas y autorizado por la firma en Suiza. Soy corredor de bolsa, tanto para autorizado en Suiza como en Londres, y además soy consultor de finanzas personales. Aparte de eso, soy desarrollador y, bueno, conferencista, que es algo casi natural. Mira, o sea, de a poquito, o sea, hace varias cosas, estoy cachando, varias cosas, y nosotros vamos a estar viendo hoy día todo lo que es los activos en la bolsa, pero igual probablemente se me van a escapar un par de preguntas de trading, yo creo, porque ese es un tema que por lo menos, por ejemplo, a mí me fue tan mal en ese tema, fue mi primera inversión fue tratar de hacerme las de trading, obviamente sin estudiar ni saber nada sobre el tema, porque comprenderás que cuando uno se mete a algo como tipo apostador, las cosas no salen tan bien. Entonces, te voy a preguntar probablemente de eso, pero vamos entonces al tema de hoy. ¿Qué vamos a revisar hoy día? Bueno, vamos a conocer un poquito lo que es la Bolsa de Santiago, la situación pasada, presente y futura de la bolsa, más que nada en miradas del mercado nacional. Cómo invertir en la Bolsa de Santiago, ¿no? La toma de decisiones para la inversión, análisis técnico fundamental, que son los dos tipos de análisis que se toman en cuenta digamos, para invertir. Las rentabilidades, cuántos son sostenibles, cuánto es realista, cuánto es totalmente irreal. Y, por supuesto, no se puede dejar hablar de los riesgos y las estadísticas asociadas digamos, a la inversión. Perfecto, entonces comencemos. Ya sabemos que el tiempo de todo acá es muy valioso, así que vamos a ser muy eficientes en tener esta información precisa con Rodrigo. Hablemos de la Bolsa de Santiago. Cuéntanos un poquito la historia aquí. Bueno, la bolsa fue fundada en 1893, sin embargo, el edificio donde está puesto hoy día, que lo conocemos en el centro de Santiago, cerca del Palacio Presidencial, opera desde 1917. Bueno, en la Bolsa de Santiago, que es el mercado donde operan todas las acciones que cotizan, básicamente en Bolsa en Chile, y ofrece distintos tipos de instrumentos. La verdad es que la bolsa es el lugar donde todo el mundo sabe que existe, pero pocos entienden cómo opera.
Eso es más que nada lo que es la Bolsa de Santiago. Y también cabe destacar que la Bolsa de Santiago es la tercera más grande de Latinoamérica, después de Bovespa en Brasil y después de la Bolsa de México. Perfecto, o sea, la tercera más grande después de Brasil y México, que son países enormes. O sea, Sí, guardemos las sí, proporciones. O sí. sea, podemos estar orgullosos de que tenemos una bolsa bien, bien interesante y grande dentro de los países que estamos ordenados en este tema. Ya, De hecho, per cápita podríamos decir que es la más grande, digamos, tomando la cantidad de habitantes. perfecto. Háblanos un poquito de esto. Ya, mira, este es interesante. Lamentablemente la imagen no es muy amplia porque es muy extensa, necesariamente tiene que ser así. Esto que ven es el gráfico del IPSA para hasta mezclar los índices, eh, en, desde el año, creo que no lo veo bien, el 98 creo que es. Sí, desde el año 98 a la fecha. Si se fijan, hay una ascendencia del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia de carácter ascendente positiva, es decir, que el mercado ha ido creciendo, ¿ya? Contrario a lo que muchos piensan de que Chile se ha empobrecido, nos hemos ido enriqueciendo. Si bien es cierto, existen periodos que se llaman los periodos de corrección. Esos son periodos cuando llega un pico de subida y después viene una bajada, pero después vuelve a subir, esa bajada se llama corrección de mercado. Y después vuelve a subir, vuelve a bajar y vuelve a subir. La última gran caída la tuvimos justo en las elecciones presidenciales. Ahí hubo una caída muy fuerte, la verdad, en primera vuelta. Y de ahí, bueno, nos tocó lo que fue el estallido social y, por supuesto, el tema de la pandemia. Pero ahora vemos una recuperación bastante agresiva, alcista de la bolsa chilena, la bolsa de Santiago, lo cual es un buen indicador. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque dice, no, pero es que yo no invierto en bolsa. Esto es muy importante basado en dos parámetros. El primero, porque todavía el 70% de los fondos, los que todavía le tienen, de AFP se cotizan en gran parte en la Bolsa de Santiago. Por lo tanto, si la bolsa anda bien, los fondos andan bien. Les guste o no les guste. Y dos, Eso, porque la bolsa, Rodrigo, sí, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo invierto en la cuenta 2, indirectamente estoy invirtiendo en la bolsa, entonces. exactamente. Lo que hace la AFP, por supuesto, cada uno tiene su administración propia. Es decir, diversifican la forma de acuerdo a sus criterios. Sin embargo, dentro de su portafolio de inversión, no solamente tienen inversión en mercado extranjero, sino que también una gran parte del portafolio está invertido en la bolsa chilena, ya sea en bonos, índices, depósitos a plazo, como también en activos directos de la bolsa que cotizan en la bolsa china, generalmente en los activos más líquidos, como CBPC, Falabella, BCI, Santander. De hecho, si uno empieza a observar, a investigar cuáles son los mayores eh, accionistas de estas empresas, son las FP. Empieza a investigar cuáles son los mayores accionistas fuera, por supuesto, del grupo regulador, no, o sea, perdón, del grupo controlador. Los accionistas, digamos, que son fuera de los primarios, son la FP, dice AFP tanto, o sea, la FP no, somos nosotros, y a través de la FP. Entonces, por eso es importante que, obviamente, el mercado suba, porque si la bolsa anda mal, nuestras futuras pensiones van a ser afectadas con eso. Por otro lado, aunque no tuviésemos esos dineros en las pensiones, supongamos que cambiamos el sistema a cualquier otro que no incluya inversión en bolsa, de la misma manera, la bolsa refleja, es un espejo de la situación de la economía chilena. Si la bolsa anda mal, es porque en realidad la economía anda mal. Por lo tanto, una bolsa es uno de los factores, o más bien uno de los termómetros, por decirlo de alguna manera, que nos permiten establecer cómo anda nuestra economía. Y como podemos ver, desde las pasadas elecciones hubo una bajada, pero estrepitosa, en forma vertical. Sin embargo, ahora con la recuperación del plan de gobierno, no estoy haciendo campaña de gobierno por si acaso, pero No, con pero si uno no el se tema de las vacunas, compara, exacto, con claro, toda Latinoamérica, al revés, como que nos envidian, entonces acá hay un híbrido entre los problemas sociales, pero además estamos pujando para arriba bastante mejor, por lo menos lo que se ve, que muchos países. efectivamente, básicamente por el tema del trabajo que se está haciendo en el sector público, personal del sector público y por parte también dirigido por el gobierno, con el tema, por ejemplo, de la vacunación. De hecho, estamos liderando a nivel mundial, campeones mundiales en el tema de vacunación, entonces no es menor y hay que decirlo. Independientemente que vamos a tener
otras diferencias con cómo se ha operado, digamos, a nivel de gobierno, a nivel, digamos, de vacunación, se ha hecho bastante bien y eso se está reflejando en el mercado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional refleja un 6% de crecimiento para este año, lo que queda del año, en la economía chilena. Y eso es mucho más auspicioso que lo que está reflejando incluso en economías desarrolladas. Perfecto. Y Rodrigo, este gráfico que no se ven, no veo, lo alcanzo a ver los años, ¿desde qué año hasta qué año es esta tendencia? Porque en el fondo acá lo que se ve es que en general la bolsa chilena es de tendencia alcista en el largo plazo. En el fondo uno podría decir, oye, pero si yo Efectivamente. invertí aquí cuando bajó en la primera bajada grande, perdí. No, pues después siguió subiendo y siguió subiendo. Y yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos hay registros como de hace más de 100 años, casi, o 100 años, y uno también ve esa particularidad de que uno, casi que si uno lo hubiera chuntado, como si uno fuera el genio del error, y un ejemplo, si uno le chuntara justo a todos los puntos donde la bolsa cae estrepitosamente, uno igual estaría ganando muchísimo dinero en el largo plazo, obviamente, porque a largo plazo esto tiende igual al alza. Obviamente nadie lo pasa bien en la crisis y hay crisis que han durado varios años, pero en este caso el gráfico de Chile, ¿de cuánto tiempo es? Este es del año 98. Entonces Ya, del tiene una 98 a la data fecha. bastante importante, claro, más de 20 años. Un dato importante, Francisco, respecto a lo que menciona. Si alguien hubiese puesto $1.000, invertido $1.000 hace 200 años en el índice de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, hoy día sería millonario, literal. Sin hacer nada. Eso es lo que conversamos, ¿no? Inversión de renta pasiva. Un ETF ¿cómo se llama? En el SP, más o menos renta al 7% anual. Si uno aplica su interés compuesto a un periodo extenso de 100 años, 200, es muchísimo dinero. Obviamente no vivimos 500 años todavía, pero a lo que voy, esto demuestra, digamos, lo que tú mencionas, de que si bien es cierto, existe a largo plazo, por lo general las economías van creciendo. Colombia, uno puede decir, no, Colombia o Venezuela, o bueno, Venezuela es un caso especial, saquemos Venezuela, Bolivia o no sé, cualquier país del común, hace 50 años atrás era más pobre que hoy día, exceptuando Venezuela, que era más rico, era más pobre. Pero fuera del caso anormal de Venezuela, cualquier país, cualquiera de la región que hoy día consideramos pobres, entre comillas, hace 50 años era más pobre. ¿Por qué? Perfecto. Porque el sistema capitalista, el malvado sistema capitalista, no es malo. De hecho, ha reducido la pobreza increíblemente en el mundo, desde un 98% a un 98%. Eso es impresionante. Lo que pasa es que eso no se cuenta lo de la desigualdad y todo el resto, pero no. Pero Eh, bueno, ahí, porque si no nos vamos, de repente se pone política la cosa, no, pero sí, concuerdo con que el crecimiento es indudable. O sea, yo no viví el país hace 40 años atrás, pero cuando me cuentan la historia con caminos de tierra, con que la gente iba casi que a pies descalzos a los colegios y me cuentan realidades que son curiosas y que era como lo normal en otra época. Entonces, es indudable que los países crecen y hay países que han tenido cosas raras, como ya Venezuela, en un caso especial, pero en general los países tienden a ir en un proceso de crecimiento en el tiempo. Pero vámonos entonces aquí a la parte que esto es interesante. ¿Cuáles son los activos que cotizan en la bolsa? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, básicamente existen varios activos que se cotizan en bolsa, pero enumerando los principales y los que más se utilizan son las acciones, que son los títulos de empresa. Falabella, Ripley, la tan, pues, la Polar, poco, la infame con la Polar, ¿no? CMPC, todos estos grandes actores, Cencosud, Compañía Sudamericana de Apoyo, Banco de Chile, Banco CI, Banco Santander, etcétera. Todos estos grandes actores que conocemos, ¿no? Que todo chileno conoce, cotizan en la bolsa de Santiago, ya a través de acciones. Las acciones son reparticiones de derechos de empresa. Es decir, uno compra parte del derecho de la empresa, uno pasa a ser accionista, que sería ser como una especie, para que se entienda, de socio de la Sí, empresa uno y por tiene lo un tanto pedacito al tiene final de la derechos. empresa. Un pedacito, claro, y obtiene derechos y obligaciones. ¿Ah? Lo bueno es que en economía se habla de derechos y obligaciones, en política se habla de puro derecho, no de deberes, pero acá es derechos y obligaciones. ¿Qué significa esto? Significa de que si la empresa anda bien, yo gano dividendos, si la empresa anda mal, yo pierdo dinero, la empresa puede valorizarse en cero.
y por lo tanto puedo poner el total de mi inversión, en el peor de los casos. O puede ir bajando y nosotros ir perdiendo dinero por el valor de la cotización. Por ejemplo, si la compramos a 1000 y baja 800, pero baja 700 y se estanca en 700 y no sube nunca a 700, habremos perdido dinero en esa diferencia entre la compra y el precio actual. O habremos ganado dinero en el caso positivo de que si la compramos en 1000 y va subiendo constantemente o la vendemos a un precio más alto y ganamos la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Ya? En cuanto a los bonos hay dos tipos, públicos y privados. Voy un poquito apurado porque sé que el tiempo es corto. Sí, pero Eh, los bonos yo siempre he tenido dudas porque es una materia que desconozco. Y normalmente siempre escucho de los grandes expertos, cuando escucho historias de Warren Buffett y de todos los grandes nombres de Estados Unidos como del mundo de las inversiones, normalmente los bonos, todos invierten en bonos, porque en teoría son mucho más estables y ahí tiene un montón de características que me encantaría conocerla. Ese mundo para mí es desconocido. Yo invierto en ya, acciones y invierto en ETFs. Pero en bonos, me encantaría que nos dijeran de qué se trata, no el título de la canción de hoy día, pero pues, cuéntanos. ya. Mira, el bono es un poquito complicado porque es bastante extenso. Hay distintos tipos de bonos, lo voy a resumir. Existen dos tipos generales que son los bonos privados de empresas, tal cual, corporativos, y están los bonos soberanos que llaman. Que soberanos, son bonos de países. Es decir, cuando un país necesita dinero, emite un bono. ¿Ya? Y nosotros le compramos ese bono, invertimos, ¿no? Y eso significa que le prestamos dinero al país, a la nación, al Estado. Ya por lo tanto, nosotros estamos invirtiendo en el país. Y ese bono está establecido en un plazo de años. Hay bonos de 3 años, 5 a 10, etcétera, ¿no? Y hay una tasa de interés acompañado con ese bono. Y esos bonos, esto es muy interesante, los bonos vienen categorizados con lo que se llama la prima de riesgo. La prima de riesgo es un riesgo asociado al país o al préstamo o al emisor del bono. Hablemos de un país, más fácil. Supongamos que comparemos el caso supongamos que compramos un bono de Venezuela versus un bono de Chile. Venezuela es un país más riesgoso en el sentido de que es menos probable que nos pague, ¿cierto? Por unas cosas, porque la situación no se ve tan prometedora, versus Chile que tiene unos muy buenos antecedentes de pago y por lo tanto de solvencia, también de solvencia económica. Por lo tanto, la probabilidad de que Chile cumpla con el pago del bono y los intereses asociados en el plazo establecido, nosotros compramos el tipo de bono, es mayor a que si lo haga Venezuela. Aquí, Eh, por ejemplo, cuando se dice que Argentina, esos famosos que caen en default, ¿tiene que ver con esto? sí, lo que ¿Hay algo pasa es que que ver ahí? sí y no. Existe lo que se llama los fondos buitre. Es que hay una mezcla de cosas en Argentina. Están entre los fondos buitre, están también. Lo que hace que Argentina también tomó préstamos del Fondo Monetario y Argentina tiene que pagar esas cuotas. Y cuando cae en default significa que cuando un país no puede hacer de cara al pago de esas obligaciones. Eso, pongamos que tú eres el FMI, yo soy un país y tú me prestas dinero, 1 millón de pesos, y tengo que pagarte 100.000 pesos mensuales, no sé. Cuando en un momento yo no puedo hacer pago de ello, yo entro en default financiero. El default financiero significa la incapacidad de poder hacer frente a los pagos. Y eso es muy malo porque está demostrando de que el país no es viable. O sea, después tú no me vas a querer prestar dinero a mí y tú le vas a decir a Francisca o a Ignacia, oye, no le prestes dinero porque no te devuelve, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Entonces ya nadie quiere invertir en un país así, nadie le quiere prestar dinero a un país así. Por eso que Argentina siempre está con el famoso fantasma del default financiero. Eso es el default, es la incapacidad de pago y Argentina es un ejemplo bastante pues, gráfico de ello y que también eso va ligado al tema entre la alta carga fiscal que tiene, toda la cantidad de regulaciones, el decrecimiento de su economía cuando llegó a ser la número 1 a nivel del mundo, después pasó a la número 7, la número 4, número 7, hoy día está en la como número 70 y algo, o sea, ha ido para mal, ¿no? A diferencia de Chile que ha ido para bien, excepto en el último periodo. Eso es básicamente lo que es entrar en default. Y también Argentina emite Perfecto. bonos. Los LEVAC, por ejemplo, son bonos emitidos por el Banco Central argentino. Y uno puede invertir en esos bonos, pero como Argentina, y qué bueno el ejemplo, tiene un riesgo mayor que que Estados Unidos, por ejemplo. Si Estados Unidos emite un bono del Tesoro y Argentina te emite una LEVAC, por ejemplo, uno invertir en Argentina tiene más riesgo. O sea, ¿me pagará esto Argentina o no? Y me pagará Estados Unidos, más probable que me pague Estados Unidos. Por lo tanto, existe el concepto de la prima de riesgo.
La prima de riesgo establece cuál es el riesgo de que un emisor de bonos te pague. Mientras más riesgo tenga el emisor, mayor tiene que ser la tasa de interés. Esto va correlacionado, por ejemplo, con el tema de los créditos. Si uno pide un crédito hipotecario, tema especialista de ustedes, tiene menos tasa de interés que un crédito de consumo. Porque Efectivamente. básicamente el banco tiene más probabilidad de agarrarse de la casa, ¿no? Y Exactamente, po. decir, bueno, No, y lo mismo con las personas, pues si una persona es más riesgosa, la tasa de interés va a ser mayor que si es menos riesgosa y tiene patrimonio y tiene, qué sé yo. Pero mira, interesante. ¿Y qué son los los bonos es lo ETF mismo. Los ETF son o instrumentos ETF? de, o ETF, claro, en español. Los Exchange Trade Funds son fondos de inversión de renta pasiva. Es decir, eh, cuando uno compra acciones, vende acciones, está tratando de decir, no, que ahora va a subir, ahora va a bajar, eso se llama renta activa, porque uno está ahí activo, ¿no? Y renta pasiva es que uno compra y se va a dormir, literalmente. Gana dinero mientras duerme, dicen por ahí. Bueno, el ETF están basados en índices, en materias primas. Por ejemplo, alguien puede decir, sabes que yo confío en el oro, porque hay emisión de divisa y hay siempre inflación, pero el oro es el oro, así que yo voy a invertir en un ETF de oro. Entonces esa persona invierte en ese ETF y va correlacionado al valor del tipo de cambio del oro respecto al dólar. Entonces, mientras más emisión monetaria haya, obviamente el oro tiende a valorizarse y ese ETF obviamente genera ingresos. En el caso de los bonos, perdón, de los ETFs sobre índices, pasa lo que hemos conversado con el IPSA, con el SP500 de Estados Unidos. Tú inviertes, tú sabes qué, yo confío en la economía de Estados Unidos, voy a invertir en ETF del SP500 porque en 200 años me ha rentado un 7% anual, entonces yo me confío en ese histórico, invierto ahí y me voy a dormir y sé que de aquí a 50 años más o menos debería rentarme un 7% anual, más de lo que me da el colchón bank o que lo que me da un depósito a plazo. Ahí, perdón, estaba con el micrófono, perfecto, ya. Y ya, para pasar a lo siguiente, pero en Chile existen ETFs, porque yo sabía que existe uno que sigue al IPSA en el fondo, que son las empresas más grandes de nuestro país, pero hay ETFs como, así como los hay en Estados Unidos, especializados por sector, o así como un ETF Retail Chile, por ejemplo, ¿existe algo así? ¿O todavía no Ahí hay, no hay tanta especialización en este caso? falta mucho desarrollo en el tema de la industria, pero también los bancos ofrecen algunas gestores de fondos, perdón, en Chile, no quiero dar nombres por temas Ya, pero publicitarios, ofrecen, digamos, productos como ETF, pero generalmente van asociados, el desarrollo está ligado con ofrecer ETF en materia extranjero. Todavía falta mucho desarrollo en esa materia en Chile. ya, no tenemos como una amplia carta de ETFs propios en el fondo. Exacto. Sí, es importante mencionar que la Bolsa de Santiago como institución, como casa bursátil, tiene asociaciones con distintas casas de bolsa que permiten a pues corredoras, fondos, etcétera, asociadas poder ofrecer ETF extranjeros. Por ejemplo, ahora que en marzo se empezó a publicitar el ETF del Bitcoin. Para quienes creen en la criptodivisa, pues es un ETF que fue sacado en Canadá, perdón, en la Bolsa de Toronto, y gracias a la asociación que tiene en la Bolsa de Toronto con la Bolsa de Santiago, es posible desde Chile invertir en ese ETF del Lo Bitcoin, encuentro que tremendo. cotiza en dólares. Mira, hablando de la bolsa, ¿cómo se invierte en la bolsa de Santiago? Porque muchas veces pasa que cuando uno está empezando en el mundo de las inversiones, uno dice la bolsa y como que se imagina como, yo me imaginaba antes el Lobo Wall Street, pues, o me imaginaba esas películas como la gente gritando y entonces, ¿cómo es la realidad? Bueno, es muy lejana esa realidad. Mucha gente piensa y dice, no, que lo he conversado con muchos amigos economistas, decían que economista tiene dinero porque es economista, o porque trabaja en la bolsa es millonario. O sea, son puras ideas que en realidad no tienen nada que ver, ¿no? Con la realidad. La verdad que el mundo bursátil es muy entretenido, pero no hay lobos de Wall Street ni nada de lo que viene asociado a la película. Por lo menos los que actúan conforme a ley, ¿no? ¿Cómo invertir en la Bolsa de Santiago? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo yo me acerco? ¿Cómo puedo ser partícipe del mercado? Bueno, lo primero, tengo que contar con un capital. No puedo invertir con las ganas o con la voluntad. Tengo que contar con un capital de inversión. Capital,
que tengo que considerar que las cosas no siempre van a salir bien. Es decir, podría perder parcial o totalmente el capital dependiendo de cómo lo invierta. Si diversifico o no diversifico, si meto el dinero en empresas malas. Te voy a contar un dato. A mí en el 2011 me pasó una desgracia que fue parte culpa mía, un 20%. Yo invertí, estaba en la Polar, con eso te digo todo. Tuve una pérdida gigante. Yo estaba en ese tiempo viviendo en México. Fue terrible. A mí me avisó un amigo, me dice, dime que no tienes acciones en la Polar. Digo, sí, ¿por qué? Mira, yo no tenía idea y claro, se destapó la olla, ¿no? Entonces ahí es importante la diversificación. Ahí yo aprendí la diversificación. En 2011 aprendí, perdiendo dinero, mucho dinero, lo que era la diversificación. Lamentablemente en el mundo de la bolsa muchas veces uno pierde, o sea, aprende perdiendo dinero. Esa es una de las reglas. Lo otro, tener conocimiento en qué se invertirá, en cómo y hasta cuándo. Es decir, bueno, yo voy a invertir en el corto plazo, en el mediano, en el largo plazo. Antes de meter $1, un peso, una luca o 10 lucas a la bolsa, hay que tener claridad en qué tipo de inversor somos. Si somos de corto, de mediano o de largo plazo. Importante. Para invertir necesitamos un intermediario, este intermediario se llama un broker. Un broker es nuestro enlace entre nosotros como inversores y la bolsa, ¿ya? Ellos nos van a permitir invertir, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo comprar acciones de Falabella? ¿Cómo voy a Falabella o voy a la bolsa? No, voy a un corredor y a través del corredor puedo adquirir, comprar o vender esa acción, ¿no? Así que es importante. Y hay brokers que están asociados a la bolsa y regulados bajo la ley y bajo la supervisión de la CMF, ya de la Comisión de Mercados Financieros, es importante. Y por supuesto, para invertir hay que entrar al mercado, es decir, tomar la decisión. Puedo tener el dinero, ya tengo el corredor, ya sé que quiero invertir, no sé, en Falabella y en no sé qué otra acción, Cencosud y qué sé yo, pero ahora tengo que tomar la acción, comprar la acción, saber cuándo y con cuánto y hasta cuándo, por supuesto. Ese es el parámetro general de cómo se es el proceso de inversión en bolsa. Ahí sí. Oye, el mute se me olvida, ya. Entonces, es relativamente sencillo, tiene que ser a través de un corredor de bolsa que esté ahí y uno, ¿cómo lo puede encontrar? ¿Hay un lugar donde yo pueda decir, oye, acá está el listado de corredores que están certificados? Porque en el mundo de las inversiones, cuando uno empieza a entrar, lo primero cuando uno quiere, no sé, por internet buscas inversión exitosa o lo que sea, ¿verdad? Te aparece una serie de páginas como que esto pareciera, es como que empieza el casino, te empiezan a decir, ya, invierte aquí, gane aquí, gane aquí. ¿Cómo uno podría decir, oye, a ver, paremos la cosa, calmémonos, cuáles son los brokers o las corredoras de bolsa que son certificados, conocidos, que mueven capitales, que tienen reputación? ¿Hay alguna manera de poder identificar ese tipo de cosas? Por supuesto, Francisco, es una excelente pregunta. Como bien dices, hay que tener mucho cuidado con la publicidad que hay. Mucha gente por codicia o por inocencia, de repente invierte en lo primero que le aparece, ¿no? El primero que le llama o el primer anuncio que ve en Internet. Y no es así. Uno tiene que indagar. El tema financiero es de mucho cuidado. Y para eso existen entidades reguladoras. En este caso, en Chile existe la CMF, la Comisión de Mercados Financieros. En lo que respecta a temas de corredoras de bolsa, están todas reguladas. O sea, y las que no están reguladas es porque, chao, o sea, lejos de mí, ¿no? Y si bien existe, uno puede entrar a la página web de la Bolsa de Santiago, ahí hay una parte donde dice corredoras de bolsa, y ahí están todas las corredoras de bolsa asociadas a la Bolsa de Santiago. Entonces ahí ya uno sabe. No sé si puedo dar algunos nombres, así, no, Diga uno en uno, si da particular. lo mismo, por lo menos los más Claro, conocidos para que la gente claro, sepa, claro. Por porque por ejemplo, ejemplo, yo te iba a decir que casi todos los bancos tienen su propia corredora, exacto, para partir justamente, así como lo más básico. exacto. Santander tiene su corredora, el Banco Estado tiene corredora, Consorcio de Corredores de Bolsa, la Reinvial Corredores de Bolsa, BCI Corredores de Bolsa, Banchile Inversiones tiene su área de corretaje de bolsa. Hay varias, entonces hay un par de nombres, entonces más o menos por ahí. Y obviamente ahí tienen que saber elegir cuál les conviene más, ¿no? Las condiciones, es decir, comisiones, porque te cobran por comprar y te cobran después por vender.
y te Sí, pues cobran, eso te iba a decir, ¿es importante las comisiones o no? muy importante. ¿Por qué? Porque si uno es un operador de corto plazo y uno busca rentabilidades pequeñas, es decir, comprar, no sé, a 1000, inventando, ¿ah? Y vender a 1100, tiene un margen muy pequeño, un 10%. Si el corredor te cobra un 2%, ya te queda solamente el 8%. Si te cobra el 1,5%, te queda el 8,5%. Entonces, dependiendo del periodo de inversión, se puede, por supuesto, tomar en consideración cuáles son las comisiones y costos asociados de la corredora. Hay algunas corredoras que son muy caras y hay otras que son bastante, mucho más accesibles, digamos, ¿no? Así que hay que evaluar los costos porque son comisión por venta, o sea, por compra, un porcentaje. Van entre 0,4% hasta el 2%, dependiendo de la corredora, o sea, cambia bastante. Es heavy. Claro. Más costos, algunos tienen costos fijos, dicen más costos fijos por facturación, o costo fijo porque se me ocurre, ¿no? Que puede ser un 5.000 pesos, 3.000, Porque cuatro hay mil que mantener la oficinita, pues sí, hay También, algunas, hay también, algunas corredoras que te reciben con un cafecito ahí, la Nespresso, entonces eso se cobra. también, está bien. Y aparte, el IVA, ¿no? Bueno, hay que alimentar a nuestro Congreso. Entonces, claro, y después para vender esa misma acción que compraste, vuelves, comisión, porcentaje de venta. Ahora resulta que tu acción no está en 1000, ahora la vendiste en 1500 y pagas un 1%, un 0,5, un 2% sobre 1500, sale más caro. Ahora sí, obviamente tu acción perdió precio, más barato, pero perdiste el precio. Entonces, prefieres pagar más, ¿no? Por la comisión porque estás ganando, ¿no? Exacto. Bueno, Entonces, hay que considerar eso. te iba a preguntar, bueno, justamente ahora la toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Y aprovechando de responderle a Doris, y después vamos a las preguntas de más arriba, pero corredoras más rentables, yo creo que no sé si las corredoras son rentables, porque al final uno invierte, Doris, en una acción, en un ETF, en un fondo. O sea, obviamente hay corredores que tienen fondos que lo hacen ellos y uno podría quizás la pelea de si los fondos de ellos son inteligentes y ahí uno puede meterse. De hecho, yo les puedo mandar el link, que siempre me cuesta mandarlo por acá, pero hay un link de un ranking, no sé si lo conocías, pero DBA tiene un ranking de todos los fondos de inversión creados acá en Chile por cuáles son los más rentables y los que más han durado y tantos años, si uno quisiera saber de fondos. Pero Doris, las acciones son las mismas aquí en la Quebrada del Ají. Si tú quieres comprar una acción de, qué sé yo, AEGNER, por decir algo, la acción es la misma acción, la compres con el tipo que te cobra el 2% o con la empresa que te cobra el 0,15%. Entonces, acá en Chile, por lo menos, las que yo hay muchas, porque acuérdate también que no solamente es la prima base, yo tengo unos conocidos que les cobran muy poquito, pero porque manejan capitales bastante grandes y les cobran se les cobran 0,1%, pero eso no es normal, a mí no me cobran eso, a mí me cobran 0,35, pero por ejemplo, Renta 4 por otro lado cobra 0,15 en renta nacional, que es bastante bajito, si uno está pensando que te pueden cobrar hasta el 2%. Entonces, a mí me cobran, efectivamente, ahí Manuel dice 0,35, eso me cobran a mí, y ahora que descubrí que existe esta otra que cobra el 0,15, tenemos 2 puntos. O sea, de 0,15 a 0,35 Sí, es bastante. más del doble de costo, Sí. simplemente por Hay que, comprar la misma acción. y hay que sumarle que sobre eso va el IVA. Entonces, mientras mayor la comisión, mayor va a ser lo que va a pagar de IVA también. Efectiva. Y cuéntanos un poquito esto de la toma de decisiones de inversión, porque acá, y justamente por ahí preguntaban cómo se hacía ahí con la guata, cuando uno oye la emoción. Entonces, ¿cuáles son estos análisis? ¿Qué significa esto que estamos hablando acá? Bueno, un inversor que sabe lo que hace toma decisión en base a dos parámetros o dos caminos, o análisis técnico o análisis fundamental, o idealmente ambos. ¿Ya? Es decir, bueno, ¿por qué yo voy a comprar la Polar o Falabella o Accioner o, no sé, Banco de Chile o lo que sea? ¿Por qué? ¿O por qué voy a venderla si yo la tengo? Bueno, basado en el análisis técnico y o fundamental. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico se basa en el estudio del gráfico. Es básicamente lo que vimos en el gráfico pasado del IPSA. Vimos viendo, mira, pero esto sube. Entonces yo compro a largo plazo porque esto sube. Ahí tenemos un análisis técnico muy superficial, ¿no? Pero está basado en el precio. Yo no sé si subió porque regresó la democracia o por esto, por otro. Yo lo único que sé es que sube. Veo el gráfico y no trato de interpretar datos, que si el IMASEC, que si el desempleo, que si, no sé, que las exportaciones.
Nada, solamente me baso en lo que el gráfico me está diciendo, el precio y el volumen. Eso es Y la el típica análisis análisis de las velas y los de las velas, Fibonacci y no sé, y toda esa, exacto, ya. ese es el análisis técnico. Ese a Y el mí no me análisis gusta mucho, fundamental, pero se usa mucho. Lo sé que se usa mucho. yo tengo acá justamente, la tengo la Biblia del análisis técnico de Murphy, es una Sí, Biblia, po. digamos, la Biblia que es pequeña Por al eso, lado, por eso que después te voy a preguntar, porque a mí en lo personal yo soy más, y acá alguien dice, yo soy medio, me gusta el tema fundamental, pero tú hiciste una empresa de trading, así que me imagino que el sí, análisis técnico lo tienes en las venas también. me encanta. Y Y ahí aparte, te voy a dar aparte es como adrenalínico, porque el mío es más fácil. Yo le creo a la empresa, le pongo plata y la dejo ahí y listo, que se pague, que funcione solo, que ande solo el autito. Bueno, esto es como la lucha de la U Colo-Colo, ¿ah? O la izquierda o la derecha. Siempre los técnicos se pelean con los fundamentales y dicen, no, y tratan de descalificar al otro, ¿no? Y buscan su argumento. El análisis fundamental se basa justamente en eso, en el estudio del activo. Pero esto puede ser muy complejo. ¿Por qué? Porque el gráfico es el gráfico, es el precio. Tú lo ves, ¡pum! Ah, está subiendo, tendencia alcista, ya está. No, obviamente hay Fibonacci, hay indicadores, hay líneas de tendencia, teorías de Down, etcétera, ¿no? Pero el análisis fundamental es mucho más complejo porque Warren Buffett, que es un considerado el mejor inversor de todos los tiempos, él hace análisis fundamental a través de lo que se llama el value investing. El value investing es la inversión basada en valor, es decir, él busca empresas que él considera, de acuerdo a su conocimiento y criterio, que están desvalorizadas. Es decir, que la empresa está cotizando en $10, pero esa empresa él ve que es una empresa de un tremendo potencial y que está desvalorizada. Entonces él invierte ahí confiando en que en algún momento esa empresa va a tomar su valor real y por lo tanto va a subir su precio. Para eso tiene que indagar en balance Los estados financiero, resultados, o sea, exacto, es un estudio pero enorme. Los fondos de inversión dedicados, por ejemplo, hay fondos de inversión que estudian un activo, se dedican a análisis fundamental porque tienen que estudiar todo. Por ejemplo, si vas a estudiar bonos soberanos, tienes que estudiar cómo ha sido el comportamiento del país, cómo ha sido, cuál es la deuda, cuál es el PIB, cuál es el crecimiento del país, la tasa de desempleo. Son un montón de factores para tomar una decisión de inversión. Por eso el análisis fundamental es mucho más complejo y no siempre se tiene toda la información para poder tomar decisiones en cuanto a eso. Hay información que es pública, pero no toda la información es pública. Entonces se hace como mucho más ahí cuando, ahí cuando aparecen las difuso. famosas, qué sé yo, que un gerente general de la empresa de repente aparece vendiendo la mitad de sus acciones y uno dice, ¿qué pasó? Si la empresa venía bien. Exacto, hay muchas cosas que algunos bueno, ahí viene la otra pelea, que yo, no, yo invierto no sé, invierto solamente en índices o en divisas porque las acciones puede pasar cualquier cosa, a veces los gerentes o los directores, directivos pueden estar tomando algo, pasó en la Polar, que estaban todos esos balances maquillados y pues parece que la auditora no funcionó muy bien y la bolsa y el regulador todos miraron para el cielo. Entonces a veces pasa ese tipo de situaciones. Son muy raras, pero a veces pasan. El análisis fundamental es bastante complejo en ese sentido, se requiere mucho tiempo y aparte conocimiento en materia económica y en administración de empresas en el caso de ser acciones. O sea, requiere mucho, mucho. El análisis técnico es mucho más fácil de poder aprender y el análisis técnico incluye los efectos del análisis fundamental, porque todo lo que pasa en la empresa, en la historia, split de acciones, aumento de venta, aumento de demanda, baja en oferta, crecimiento, expansión, lo que todo está reflejado en el movimiento del gráfico. Por lo tanto, el análisis técnico incluye inherentemente el análisis fundamental. Pero para tomar decisiones del momento, obviamente, siempre el análisis técnico también toma en consideración algunos eventos fundamentales, pero es muy engañoso porque a veces el fundamento engaña. Tú dices, oh, esto se va a ir bien porque, no sé, pasó tal evento que pareciera que debería afectar de una forma y resulta que el precio se mueve para el otro lado, no lo entiendes. Entonces, hay que tener cuidado de repente en las Sí, interpretaciones del es que hay que fundamento. entender también que el mercado tiene una cosa, un factor que se llama factor humano emocional. Si la gente, o sea, creo que no me acuerdo quién fue que se ganó un premio Nobel que de economía, y creo que era un psicólogo, por decir algo, porque en verdad la economía la gente piensa que lo va a poder sacar con un Excel, pero hay cosas, o sea, que un grupo de malhechores, por decir algo, inflen los números y engañan a todo el mundo, eso no te lo dice un Excel.
¿Por qué? Porque hay emociones ahí, hay un delincuente, ahí están pasando cosas humanas que son los imponderables que no van a estar en los números. Entonces, por eso es que a veces uno se dice, oye, todo dice que va para arriba, pero de repente no va para arriba nomás. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, pillaron al dueño de la empresa con que es pedófilo, por decir algo. ¿Y qué tiene que ver con la empresa eso? No importa, porque el dueño es pedófilo y se acabó la empresa. Entonces, pasan cosas que son imponderables del tema emocional. No quiere decir que igual, obviamente, si uno lo ve en macro, por eso a mí Warren Buffett y el tema o sea, los análisis yo los encuentro geniales, pero últimamente yo estoy también un poquito rayando con los ETF y estoy mirándolos con gran gracia porque digo, pucha, hay tanto que analizar que la gracia de los ETF es que, ¿sabéis qué? eh, el mercado funciona y funciona. Entonces, ¿para qué tanto análisis si invirtamos en lo que invierte el mercado, dependiendo en qué uno elija? Pero súper bueno este tema de los análisis. Oye, mira, hartas preguntitas, así que le voy a poner charlas a las últimas láminas. ¿Cuáles Bueno, son las disculpa, creo que te referías a Neil Kahneman, ¿no? Puede ser, Tengo un manual de pues, economía. Yo tengo un libro de él que es muy bueno, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es una pequeña Biblia, muy bueno. Lo mira, recomiendo. buena, voy a buscarlo en audiolibro, de ahí te voy a pedir el nombre. ¿Cuáles son las rentabilidades sostenibles y realistas que uno puede pretender? Esto es súper importante para todos los que están escuchando cuando aparezca alguien que les diga, hola, 4% mensual garantizado. Ay, ay. ¿Qué es lo que uno podría esperar sostenible, realista, según si esté con un experto al frente? Yo escuché que Warren Buffett, o sea, casi que si Warren Buffett es tu mejor amigo, con suerte llegáis al 30 anual. Entonces, si el mejor del mundo o de los top 5 del mundo te llega un 30 anual, pucha, que alguien que dice que tira cartas para arriba y ¿cómo funciona esto? Ya, mira, ese es un buen punto. A ver, hay mucha basura en Internet, muchas promesas que son imposibles. De partida hay un concepto que hay que entender. Inversión segura es un oxímoron, no existe. No, la única inversión segura es el depósito a plazo y tampoco es segura. ¿Por qué? Porque existe un riesgo que no se habla nunca de que se llama el riesgo de entidad. Está el riesgo de mercado, es decir, que las cosas no salgan del mercado en cualquier tipo de inversión, no salgan como uno espera. Pero existe el riesgo de entidad, de ese nunca se habla. Hay un tema, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si yo tengo 100 millones de pesos, cualquiera tiene 100 millones de pesos, y los deposito en mi cuenta corriente, y ese banco X quiebra, quebró, ¡pum! Desapareció, se fueron, desaparecieron, como pasó unos años atrás, ¡pum! Desapareció. Existe un fondo que me protege a mí y ese depósito está resguardado. Yo recupero mis 100 millones. En Chile, estoy hablando en Chile. Sin embargo, si esos mismos 100 millones de pesos yo los invierto en, un depósito a plazo, que me da, hoy día me está dando un depósito a plazo nada, está dando como un 1% al año, una cosa que es O ridícula, sea, menos incluso que la menos. inflación. Menos que la inflación. Si yo lo invierto en depósito a plazo, son mismos 100 millones y pasa exactamente lo mismo. El banco se fueron, agarraron como estas caricaturas que agarran la bolsa con monedas y se escapan, y la antifaz, ¿no? Se escaparon. Resulta de que yo solamente recupero menos de 2 millones de pesos. Perdí más de 98 millones. Eso no se habla, que es el riesgo de entidad. Entonces, hasta el depósito a plazo tiene riesgo, no de mercado, pero sí riesgo de entidad. Obviamente, el riesgo de entidad es sumamente difícil que suceda. O sea, O sea, más con los bancos, o sea, a menos que sea un banco nuevo que partió ayer y uno diga, ya le creo a mi amigo el banquero claro, nuevo. claro, claro, pero para ser riguroso, digamos, es importante mencionarlo. Entonces, a lo que voy yo es que toda inversión tiene riesgo. Después de las inversiones reales del mundo real, la que menos riesgo tiene, te la estoy haciendo publicidad, la inversión inmobiliaria. Siempre lo digo, no es porque esté acá invitado a capitalizarme, siempre ¡Qué lo digo. grande! No. Sí. Si yo le digo a alguien, si alguien se Pero gana ojo, un loto, también es riesgosa si se hace sí, todo mal. tiene riesgo. Claro, te pueden quemar la casa, o no sé, o hay otras No, cosas legales incluso si también. eliges mal el departamento porque te vendieron las típicas promesas, porque cuando se puso de moda la inversión inmobiliaria, aparecieron los mismos, así como en el mundo del trading hay de todo, en la inversión inmobiliaria aparecieron los que te vendían compre 5 y viva en uno y hágase mágico y que con 10 propiedades estáis listos, hay de todo. Pero sí, la O lo, inversión inmobiliaria, dentro de todo, yo también considero que es de las más estables y seguras no que de la está historia. claro. O lo que pasó en los edificios Tristán, no me acuerdo de otro, cuando fue, ¿te acuerdas? El sismo en 2010, viste que sí, esos edificios se Caput. partieron en dos prácticamente, claro. Bueno, pero dentro del mundo real son las inversiones más seguras. Y obviamente, por lo tanto, las rentabilidades que uno espera ahí no pueden ser altas.
hablamos de un 3, 4, 5% anual, dependiendo obviamente cómo se invierta, cuánto se compre. La otra vez obvio. decía un Shark, le preguntaron cómo se hacía para ser un buen vendedor, porque era un excelente vendedor. Compra barato, si compras barato es muy fácil ser buen vendedor, si compras caro cuesta mucho, no hay mucha ciencia ahí. Comprar bien o invertir bien en el fondo. Bueno, ese es el primer tema. Toda inversión tiene riesgo y por lo tanto cuando alguien le llame y dice inversión segura, por favor corte porque puede ser hasta un tipo de la cárcel. No existe inversión segura, toda inversión tiene riesgo. Y hay un binomio inseparable de esto, rentabilidad-riesgo. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Por lo tanto, debo estar claro en qué riesgo estoy dispuesto a asumir. ¿En qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Si estoy dispuesto a asumir poco riesgo, no puedo esperar la rentabilidad. O sea, no puedo pretender comprarme una casa, arrendarla y sacarle al 2% al mes, a menos que sea literalmente un estafador. O sea, no puedo pretender una gran rentabilidad con poco riesgo. Si quiero ganar más rentabilidad, tengo que correr más riesgo. Ya, es así de simple. Riesgo, rentabilidad, Igual, binomio igual inseparable. aprovecho de meter una cuchara que también es muy interesante cuando uno profundiza, estudia y aprende, normalmente uno mitiga muchos riesgos también. Nunca se disminuyen, pero, por ejemplo, seguramente, como me pasó a mí, pues yo me metí en trading 2 veces, las 2 veces perdí todo, o sea, el riesgo del 100%. Pero si Rodrigo se mete a hacer trading, probablemente los riesgos que él toma o cómo a él le afectan son distintos porque él debe saber usar las herramientas, que el stop loss, de que no sé qué, y todas esas cosillas que yo llegué y me lancé así como, ay, quiero aprender, me meto plata y la perdí. Entonces, cuando uno invierte sin saber, los riesgos se multiplican, además. Y un punto importante es lo que mencionas. Mientras más experimentado es el inversor, más conservador es. Y caso contrario, ¿no? Viceversa. Mientras menos experimentado es, más arriesgado es. Entonces, uno ve que cuando la gente entra en bolsa, en trading, en cualquier cosa, es novata, arriesga mucho más. Y ves a los inversores más profesionales, más experimentados, son los que menos arriesgan. Hay un mensaje ahí, hay que entender. Hay que hacer lo que hacen los que les va bien, no los que les va mal. Entonces hay que arriesgar menos, ¿ya? Para ser sostenible. Rendimiento y volatilidad Mis primeras histórica, sí. acciones, Enjoy y Latam, en plena caída. Yo dije, yo llegué y dije, uy, están baratas, me voy a hacer rico. Ahí tengo Enjoy, o sea, Enjoy por suerte la hice y ya salí. Y Latam compré a 1008 y sigo ahí esperando. Mira, te voy a contar, yo compré no tengo una diversificación amplia. Tengo oro, tengo acciones de Estados Unidos, tengo índice, tengo acciones chilenas, tengo divisas. Y en acciones chilenas compré en el estallido social. Perdón, en pandemia. Compré antes del estallido. Ya te imaginarás, ¡pum! Sí, Pero también después, nadie podía saber lo del estallido, así que no me culpen, por favor. Y después compré en pandemia, no sé, Falabella, pero se desplomó en pandemia, montones de acciones se desplomaron, compré y ¡pum! Ya estoy sacando muchísima rentabilidad. Compré barato, perfecto. hay que Sí, hacer pues estratégicamente el también. famoso dicho de los inversionistas, es como compren descuento. Exacto, lo que pasa es que generalmente yo vaticiné la caída del Bitcoin en los $20.000 cuando llegó al pico de los 20.000 dije esta cuestión va a reventar. Entonces decían, no, que están loco, va a reventar. ¿Sabe por qué va a reventar? Porque cuando gente que no tiene idea, cuando hay gente que no tiene idea del tema, empieza a decir hay que comprar, es cuando uno tiene que vender. Porque esto es un juego de suma cero, esto es importante mencionarlo, Francisco, es un juego de suma cero. Yo necesito que alguien pierda para yo ganar. Alguien me tiene que vender para yo comprar. Entonces, por lo tanto, cuando la gente, entre comillas, normal, que no experimentada, generalmente toma decisiones, alguien está tomando esas órdenes contrarias, y generalmente son las personas que saben. Los medios de comunicación se prestan mucho para eso, porque los medios tienen pues controladores que son grandes inversores en mercados bursátiles. Entonces no hay que creerle mucho en los medios, hay que ser un poquito sordo, ciego y mudo con el tema. Ahora, basado en ese punto, ¿Aló? cuando uno compra, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Francisco? ¿Aló, ¿Me aló? escuchas?
¿Sí me escuchas? Bueno, bueno, ¿Aló? Y sí, parece que volvimos. ¿sí? ¿Sí me Ya, escuchas? ya. Ya, Espero que estén todos escuchando. Que parece que el internet acá en la oficina nos está jugando en contra. claro. Entonces, cuando uno invierte, tiene que tomar en cuenta de que hay veces que la gente compra cuando ya el precio está en el pico, está muy alto. Y cuando está bajo, cuando es una oportunidad, a veces tiene miedo. Y es justamente un precio barato para comprar. Entonces, a veces la gente tiende a entrar muy tarde a la acción. Cuando ya subió arriba, ya compró. Pero ya ahora viene la bajada. Y eso es muy común en la inversión bursátil. También, bueno, debemos definir cuál es el plazo estimado de nuestra inversión. Decir, bueno, vamos a invertir por 5 años, por 10, por 3, por 1, por 20, por 50 años. Y tenemos que determinar cuál va a ser nuestra fuente de la rentabilidad. Es decir, si vamos a obtener ingresos por los dividendos, porque ojo, cuando son acciones, eh, las empresas obtienen utilidades, esas utilidades las reparten, no siempre, pero en general de los casos las Sí, bo. reparten. No, y Ese en Chile reparto por de ley es utilidades, obligatorio a las que tienen exacto, utilidades. exacto. Y ese reparto se llama pago de dividendos. ¿Ya? Es decir, yo invierto tal cantidad y proporcional a mi cantidad de acciones, es proporcional al tamaño de la empresa, yo recibo ese pago de esa rentabilidad. Entonces, es decir, si yo tengo un porcentaje importante, muchos millones de dólares en la empresa, probablemente podré vivir de dividendos. Solamente aplica cuando uno tiene, obviamente, un capital muy fuerte. ¿Ya? Si uno invierte 2, 3, 5, 20 millones de pesos, es imposible vivir de dividendos. O en este caso, que es lo más común, que es vivir de comprar a un precio y vender a otro, es decir, hacer trading, comercialización, comprar barato y vender caro, compro a 1000, espero que suba a 1500, vendo 1500, gane 500. Y esos 500 lo multiplico por la cantidad de acciones que tenga y puede ser bastante interesante. Ahí tengo que determinar si eso lo voy a hacer en intradiario, en mediano plazo o largo plazo. Eso ya es estrategia de cada inversor. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos y estadísticas que uno debiese analizar en esto? Las reglas estadísticas son las siguientes. Tenemos que establecer cuál es el porcentaje, o sea, entender cuál es el porcentaje de inversores que pierden dinero en bolsa, conocerlos más bien. Alrededor del 78% pierde dinero en bolsa. Es decir, que tenemos menos de la mitad de probabilidad de ganar. Tenemos que tener en cuenta eso. No podemos, tenemos que entrar con la cabeza fría y con humildad. No podemos entrar al mercado sintiéndonos los Cristianos Ronaldo, cuando no lo somos, o al menos todavía. Y eso es importante, porque meter dinero en bolsa no es que yo voy a meter y voy a ganar. No, no necesariamente. O puedes ganar, ganar, ganar y de repente perder todo si no estableces una buena gestión de cartera, no identificas tu riesgo, no gestionas bien tu riesgo. Tenemos también que conocer, en el caso de los productos apalancados, los CFDs, que son todos los que tienen apalancamiento financiero, es decir, cuando nos prestan dinero para operar más, el número llega casi al 90%, es decir, que de 9 de cada 10 pierden, es muy duro. El drawdown de nuestra metodología, ¿qué es el drawdown? El drawdown es el punto del mayor pico hasta la mayor caída. Podemos, por ejemplo, si vamos un 50% de rentabilidad y después, ¿cuánto es la mayor caída? Supongamos que bajamos de nuevo al 20%, tuvimos un 30% de drawdown. ¿Seremos capaces de aguantar un 30% y sentirnos cómodos? Hay gente que no le gusta, dice, yo prefiero ganar menos, pero que tenga poquitas caídas. Y otra gente dice, no, yo prefiero que tenga mayor ampliación, mayor volatilidad. O sea, puede aguantar mayor drawdown. Depende de nuestra Pues, psicología. perfecto. Esa es como la típica de decir, mira, pierdo 15, pero estoy dispuesto a perder 15 para ganar 40 o algo así. Claro, y la continuidad de pérdida, es decir, bueno, si viene una racha perdedora, ¿cuánto es mi racha? ¿Y hasta cuánto puedo aguantar yo? Quizá hay gente, Warren Buffett ha aguantado drawdown hasta el 50%. En value investing se aguantan drawdown bastante pesados. ¿Por qué? Porque tú compras una acción y esa acción puede demorar mucho tiempo en demostrar que tiene ese valor que él espera. Y eso puede Perfecto. bajar su precio, bajar hasta el 50%. Entonces, comparado con una inversión inmobiliaria, la inversión inmobiliaria no tiende a tener ese drawdown. O sea, es difícil que una propiedad baje un 50% de su valor, a Pasan menos que momentos muy sea históricos de raros. burbuja, Sí, claro, de pues, burbuja en inmobiliaria. Chile pasó en los años 80, por ejemplo. El único
punto histórico que las propiedades bajaron muchísimo y después de eso tendencia alcista plena hasta el minuto. Claro, claro, son casos más raros, pero en el mundo bursátil son bastante comunes. Entonces hay que tener en cuenta esa consideración. Evaluación del riesgo de mercado y riesgo de entidad. Lo que decía, el mercado, pues podemos perder dinero en el mercado operando. Y también existe el riesgo de entidad. ¿Qué pasa si ese banco se escapa con el dinero? O ese corredor. Tenemos que evaluar qué seguros de garantía hay con nuestro dinero. ¿Estamos seguros? ¿No estamos seguros? ¿Este corredor está regulado? Etcétera. Comportamiento histórico del activo. Volatilidad, los gaps, la liquidez. Hay activos más líquidos que otros. ¿Qué significa eso? Significa que hay activos que se transan más, por lo tanto, si yo quiero vender un precio, es más probable que alguien esté dispuesto a comprarlo. ¿Por qué? Porque hay gente operando ahí. Pero quizás subió la acción, pero nadie es capaz de comprar. Yo me he encontrado con órdenes que no he podido cerrar en la bolsa de Santiago, porque no hay contrapartida. Porque hay acciones que A se mí mueven muy casi me poco. pasa, iba a comprar las acciones de una clínica porque pensé que iba a ser la América y no se me ejecutó por suerte. Y después hablé con un experto y me dijo, Francisco, ¿quién compra acciones de clínica? Esa acción la voy a tener enchufada y probablemente voy a tener que venderla barato para que alguien te la compre. Y yo así como, porque yo juraba que esto era como que todo se vendía y se compraba, para mí era como Mm, mágico. Y después entendí que depende de otras personas. Entonces la liquidez, ahí importante. entendí el concepto de liquidez y la importancia que tiene en todo esto. De hecho, las FP cumplen un factor, bueno, FP a través de todos los chilenos, cumplimos un factor importante en la bolsa porque proporcionamos liquidez al mercado. Y la liquidez sirve porque siempre es importante tener dinero en efectivo, para mover para acá, para allá, pagar, etcétera. Siempre es importante. Los que somos especuladores, que siempre nos ven como los demonios del capitalismo, somos importantes porque nosotros proporcionamos liquidez en el mercado. Y esa liquidez siempre es importante para construir carreteras, etcétera, para proyectos sociales, etcétera. Lo mismo, si hubo una venta importante de acciones por el tema de la FP, ¿qué pasa si no hubiese habido liquidez? Pues claro, la FP tira las órdenes de venta y si no hay compradores, entonces la liquidez es importante, es sumamente importante. Y hay activos que son más líquidos y otros que son menos líquidos. Hay que realizar una evaluación, una investigación de todos sus activos y la liquidez que tienen en el mercado. La volatilidad, hay activos que son muy estables y hay otros que son, ¡pum!, se pega, ¡pum! A ver, voy a hacer un spoiler. Eh, los equipos de fútbol, azul azul, blanco y negro. Lo digo los dos para que no se enojen si hay la U y Colo Colo, yo soy la U en todo caso. De repente, no, que alguien dice que se va, no sé qué director, qué dirigente, o entra, o viene tal jugador, y de repente la acción sube o baja un 10%, sube un 20%. Eso se llama volatilidad, es decir, es muy volátil, es decir, es muy brusco el movimiento, y hay que tener en consideración eso. ¿Estaremos tranquilos si mañana esta inversión pierde un 10% de un día para otro? Porque no sé qué le pasó, no sé, tengo idea, paré, le pasó algo, o porque, no sé, van a traer a Cristiano Ronaldo, Colo Colo subió la acción un 30% de un día para otro, no tengo idea. Hay que tener en consideración que hay acciones que son muy volátiles, como por ejemplo la de los clubes de fútbol. Los gaps también, las aperturas, cuáles son los huecos, es decir, cuando un mercado se cierra y se abre, muchas veces se abre con una diferencia de precio. Ese hueco se denomina gap en inglés. Y la evaluación de eventos que pueden afectar la cotización del activo. Por ejemplo, el factores climáticos, noticias, etcétera. Obviamente, como la mencionaba en el equipo de fútbol, hay otros factores. Por ejemplo, no sé, por el tema de las azucareras, el factor climático, la demanda del mercado de azúcar, etcétera. Hay distintos factores que hay que considerar para invertir en un activo. Perfecto, mira, vamos a la última lámina para poder irnos a las preguntas, que hay esta gente preguntando y pasa de todo. Este viernes yo voy a tener que salir, voy a dejar a la Javi partiendo las preguntas y yo me voy a volver a conectar desde el auto. Pero, ¿por qué se debe invertir? Así, si redondeamos todo antes de pasar a las preguntas, porque creo que el tema es bien interesante, ¿por qué se debe invertir? Básicamente, por varios motivos rápidos. Nos permite conocer a nosotros mismos, es decir, cómo reaccionamos ante el dinero, ¿no? Y decir, hoy tengo miedo de perder dinero, ¿no? A veces no nos conocemos lo suficiente. ¿Soy ambicioso? No soy ambicioso. No, yo no soy ambicioso. Y acá se demuestra que a veces las personas que no se creen sí lo son. Nos permite aprender, porque forzosamente algo vamos a estudiar. Vamos a aprender de esta empresa, que el PIB per cápita, que la inflación. Entonces vamos
directamente nos va a forzar a aprender cosas de economía, de administración de empresas que no considerábamos. Nos permite conocer el mundo de la bolsa y ver todas las cosas bonitas, apasionantes de este mundo. Vamos a aprender más economía, como he referido. Y por supuesto, si aprendemos a invertir bien, los mismos conceptos, gestión del riesgo, diversificación, gestión de capital, lo podemos llevar al mundo de nuestras finanzas personales para poder administrar bien mejor nuestro dinero a nivel familiar y personal, y también a otros aspectos de la vida. Decir, oye, me subo a un avión, ¿cuál es el riesgo que tengo de que el avión se caiga o esto, el otro, si ando sin empiezo a tomar el concepto de riesgo como algo muy natural, llevándolo a distintas facetas de la vida. Y por supuesto, podemos evitar la devaluación de nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque la inflación se nos empieza a comer el dinero y lo podemos poner a trabajar. Y por supuesto, además, podemos hacer que nuestro dinero haga dinero, o sea, ponerlo a trabajar a través de la inversión, paralelamente a que nosotros seguimos trabajando, por supuesto. Perfecto. Oye, me queda muy, muy, muy claro todo esto. Muy entretenido. Ahora vienen las preguntas. Esta parte es muy interesante y dejo a la Javi. Yo me incorporo en 5 minutos más desde el auto. Obviamente no voy a estar leyendo, por eso la Javi va a hacer este backup Sí, pero porque tengo que ir acuérdate que con manejando. este juguetito nuevo las preguntas van a salir aquí Qué en la tremendo, qué pantalla. tremendo. Ya, así que Fantástico. vamos a las preguntas. Oye, Rodrigo, te pasaste, ¿eh? Tremenda presentación, en verdad, muy entretenido todo lo que hemos hablado. Así que no me despido, digo, nos vemos en 5. La verdad que ha sido un encanto estar con ustedes. Qué bueno que te ha gustado. Así que yo creo que te vamos a traer de nuevo, porque tú me dijiste que podías Fantástico. hablar de 2 temas que van a ser muy De, interesantes. de lo que se pueda, Oye, aquí voy a estar. bacán, feliz. Aparte que igual, bueno, no sé si te habíamos contado, pero justo los viernes hablamos de todo tipo de inversión, no solamente la inmobiliaria. Entonces, es súper bueno y enriquecedor para todos nosotros el que estés acá con nosotros.